Supervisión de obra Canal Centenario, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache Mondragón. El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. El ingeniero residente de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Iván Hernández Uribe. El director local de la Comisión Nacional del Agua en Nayarit, Luis Aragón Morales. La coordinadora del Plan Nayarit, Marta Patricia Urenda Delgado. El presidente municipal de Rosa Morada, Rito Alfonso Galván Cermeño. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Por favor, sean tan amables de ocupar sus lugares. Solicitamos la palabra al subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Aarón Mastache Mondragón. Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. General Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. General Iván Hernández Uribe, ingeniero residente de la Secretaría de la Defensa Nacional, aquí en Canal Centenario. Presidente municipal de Rosa Morada, ciudadano Rito Alfonso Galván Cermeño. Ingeniero Luis Aragón Morales, director local de la Conagua aquí en Nayarit. Y también saludo a la arquitecta Marta Patricia Urenda Delgado, coordinadora del Plan Nayarit. Muy buenas tardes a todos y todas. Reciban primeramente un saludo afectuoso del director general de la Comisión Nacional del Agua, del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo. Es un gusto para mí acompañar en este evento al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hoy reitera nuevamente su compromiso con el campo mexicano, en especial con los productores nayaritas. La gran vocación agropecuaria y pesquera en este estado y sus riquezas naturales, pero sobre todo el esfuerzo y trabajo de su gente, lo hacen ser pieza clave para la seguridad alimentaria de México. Por ello, el Gobierno de México ha asumido dentro de sus proyectos prioritarios la conclusión del Canal Centenario, obra que estuvo detenida durante algunos años y que gracias al compromiso y visión del señor presidente Andrés Manuel López Obrador ha cobrado nueva vida y hoy avanza a paso firme para construir lo que será el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado. En la Comisión Nacional del Agua hemos atendido su instrucción, señor presidente, de respaldar a Nayarit no solo para que su población tenga garantizado su derecho humano al agua, sino también para impulsar una producción agrícola que sea equitativa, productiva, competitiva y sustentable. El Canal Centenario y finalmente el Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado forma parte de las grandes obras que el Gobierno de México está llevando a cabo para ampliar de manera significativa la superficie de riego agrícola del país. Junto con la presa Picachos y su zona de riego, la presa Santa María, su zona de riego en Sinaloa,
así como la superficie del licito de riego para los pueblos yaquis en Sonora, el Gobierno de México también avanza a paso firme para concluir en 2023 el Canal Centenario y Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado. Así, respaldamos con hechos al sector agropecuario mexicano, uno de los más importantes de nuestra economía y que ha sido un pilar en estos tiempos difíciles por la pandemia del COVID-19 y del proceso inflacionario en que nos encontramos, ya que se ha mantenido en crecimiento sostenido, dándonos el ejemplo de su trabajo constante y de su arraigo a la tierra. Juntos avanzaremos para que México cuente con la soberanía alimentaria que nos merecemos. Con una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos, se avanza en la construcción del Canal Centenario y de su zona de riego, que beneficiará a una superficie superior a las 43.000 hectáreas y a más de 7.600 productores. Quiero destacar aquí que esta gran obra no sería posible sin el esfuerzo y el compromiso de mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente de los ingenieros militares, quienes comparten la enorme responsabilidad de hacer posible que el proceso constructivo de esta zona de riego concluya en el 2023. Nuestro mayor reconocimiento a cada uno de sus elementos que de manera incansable y con gran profesionalismo están realizando esta gran obra que fortalecerá la vocación agrícola de Nayarit, entidad que destaca en la producción de arroz, chile, frijol, maíz, tomatillo, sorgo, tabasco, mango, pasto, entre otros importantes productos agrícolas. Como ya se explicó en una exposición al señor presidente, al señor jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en Las Mamparas, que se encuentran aquí al lado, este gran proyecto se dividió en 3 etapas, la primera de las cuales ya se llevó a cabo de 2018 a 2021 con una inversión superior a los 3.200 millones de pesos. En este año 2022 nos encontramos en el desarrollo de la segunda etapa con recursos superiores a 1.620 millones de pesos. Y asimismo, y gracias a su intervención, señor presidente, se han otorgado ya a la CONAGUA por la Secretaría de Hacienda para el presente ejercicio 2022 recursos adicionales por 1.000 millones de pesos, con los cuales se formalizará en próximos días otro convenio específico de colaboración plurianual 2022-2023 con la Secretaría de la Defensa Nacional por un importe total de 1.600 millones de pesos para concluir los canales principal Centenario y el lateral 27 más 680, que permitirán en el próximo año 2023 la conclusión de las zonas de riego pendientes del proyecto. Trabajamos sin pausa en este gran proyecto porque lo que hagamos hoy será en beneficio de nuestro campo de mañana. Esta ha sido la instrucción del señor presidente López Obrador: consolidar la infraestructura hidroagrícola del país para contribuir a la soberanía alimentaria de México. Por otra parte, es importante destacar y resaltar la contribución del gobierno del estado de Nayarit y particularmente de su gobernador, del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, en la liberación de los derechos de vía necesarios para la construcción del Canal Centenario y de su zona de riego, llevando hasta el momento un avance del 50% que nos permitirá trabajar sin ningún obstáculo, reitero, sin ningún obstáculo, durante lo que resta del 2022. Como ha dicho el gobernador Navarro Quintero, nuestro reto es lograr que cada metro cúbico de agua que produzca Nayarit la mayor riqueza para su gente. Así avanzaremos para cerrar las brechas de desigualdad y para darle a nuestra nación un nuevo impulso que consolide un mejor futuro para todos los mexicanos. Desde la Comisión Nacional del Agua, renovamos el compromiso de ser un aliado para avanzar en Nayarit y en todo México hacia un desarrollo que atienda el impulso económico, la atención de los sectores más vulnerables y la preservación de nuestro entorno. Seguiremos trabajando para consolidar un proyecto de nación incluyente, donde el manejo ordenado y transparente del agua contribuya al proyecto de nación con visión social con el que está comprometida la cuarta transformación de nuestro país. Muchísimas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige
el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues me da mucho gusto estar de nuevo aquí en Rosa Morada, en la supervisión de esta obra. Me gustaría, aunque está fuera de programa y él no está contemplado, que el general Iván Hernández Uribe, que es el ingeniero residente de la Secretaría de la Defensa, nos explicara en qué consiste esta obra. Ya lo hizo Aarón bastante bien, Aarón Mastache. Él es un servidor público de la Conagua, que lo tenemos en mucha estima, porque Aarón es un hombre con convicciones, con principios y además un profesional. Nos conocemos desde hace muchos años. Él trabajó conmigo cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y era el que me ayudaba a cuidar que no se inundara la Ciudad de México, porque imagínense lo que eso significa, y él cumplió muy bien con esa misión. Cuando yo era niño y teníamos una casa con tejas y una parte con lámina de zinc, llovía y me arrullaba la lluvia. Ya cuando empecé a tener responsabilidad como servidor público, llueve fuerte y ya no duerme uno tranquilo, ya no se arrulla uno con la lluvia, porque siempre está uno preocupado, más cuando se trata de gobernar el país, con los huracanes y con inundaciones. En ese entonces salimos bien y ahora también vamos avanzando y esperemos que esta temporada de huracanes no sea tan severa, que no haya inundaciones como las que se han padecido aquí en Nayarit y que salgamos bien, porque la política tiene que ver con la virtud, pero también con la fortuna, que es la suerte. Es virtud y suerte. Parece mentira, pero la suerte ayuda mucho en política. Sí, interviene. En ese entonces, cuando yo fui jefe de gobierno, por el año 2000, hace más de 20 años, le llamábamos al ingeniero Aarón Tlaloc, así lo conocemos, y ya nos explicó él de lo del proyecto, pero quienes están ejecutando esta obra son los ingenieros militares. Entonces vamos a darle la palabra al general Iván Hernández, que nos explique. Ya luego tengo yo unos comentarios finales, si les parece. Con su permiso, Niján. Con su permiso. Bueno, buenas tardes a todos los nayaritas, a todos los que nos han estado viendo aquí en estos últimos 2 años y medio. Como bien lo decía el ingeniero
Mastache, pues esta es una obra hidroagrícola que viene en beneficio de todos, de Nayarit y de México, gracias al apoyo, por supuesto, del gobierno de la República, del estado de Nayarit, de los presidentes municipales. Se ha hecho en conjunto, nuestros 3 niveles de gobierno han estado en conjunto respondiendo por este proyecto. Cuando el señor presidente vino, el proyecto tenía un 13%, entonces realmente quien ha sido el padre ha sido esta administración de este proyecto. Se llama Canal Centenario porque se estima que se inaugurara en el centenario de Tepic en el 2017, cosa que no sucedió. Entonces se retomó con mucho ímpetu este proyecto. En el 2010 empresas civiles iniciaron con los trabajos, casi 13 kilómetros. Continuó la Sedena con otros 13 kilómetros, pero en 8 meses, contra los casi 6 años que se hicieron anteriormente. Y al día de hoy nosotros llevamos casi 4.050 hectáreas ya que se van a beneficiar con esta primera etapa. Y estamos actualmente ejecutando pues esta parte del San Pedro, que es el cruce de un río. El agua nace en el río Santiago, pasa por distintas presas. Aquí en el Gileño está la presa derivadora del Gileño, y de ahí nace el Canal Centenario. Realmente hicimos pasar las aguas del río Santiago por debajo de las aguas del río San Pedro. Esto, pues en honor a quien honor merece en cuanto a ingeniería con agua, es la diseñadora del proyecto. Excelentes ingenieros que nos dieron este proyecto del sifón, y nosotros nos tocó ejecutar. Es una obra que se tenía considerado inicialmente para 2 años. Ustedes conocen cómo es el San Pedro, que crece desmedidamente de la noche a la mañana. Entonces, sin embargo, en la forma en que se atacó al río, pudimos tenerlo antes de junio. Cuando vino el señor presidente en 26 de febrero, vio que teníamos 4 meses para poder cruzar, y efectivamente los concluimos. Nos pasamos una semana y sí nos hizo estragos la lluvia, no precisamente el río, sino la lluvia. Entonces es una obra muy noble que va en beneficio de todos. Yo puedo decir que no hemos tenido ningún inconveniente con los usuarios, con el personal de ejidatarios. Todos estaban muy conscientes. Al principio se tenía cierto recelo que se podía hacer el trabajo, se había iniciado esta obra. Sin embargo, pues la seguridad, la confianza que generaron todos, desde el gobierno de la República hasta nosotros los ejecutores, pues ya están abiertos. Somos un solo equipo. Las dependencias del gobierno del estado están sumadas a destrabar los trámites que son necesarios, y el señor presidente nos ha apoyado con los recursos suficientes y oportunamente para este proyecto. Entonces, en mi caso, que represento y que fui designado por la Secretaría de Defensa Nacional, pues me siento muy contento que podamos estar siendo beneficiados con esos apoyos, y que estemos viendo materializada esta obra. Ustedes la conocen más, es una obra que va a beneficiar al campo, a los caminos. Esos caminos que llevamos paralelos al canal, pues son vías de comunicación que se generan también. Entonces no tan solo hemos hecho canal, hemos hecho vías de comunicación en beneficio de las poblaciones. Entonces es una obra muy noble, y que todos estamos con esa finalidad, con esa intención, con ese espíritu, con ese ímpetu de cumplir la orden. De cumplir la orden es terminar en diciembre del próximo año. Es cierto, se presentan distintas situaciones, pero es voluntad, sinergia con Conagua, de apoyarnos en proyectos, las dependencias en los permisos, y nosotros ejecutar de la manera más respetuosa a los usuarios, porque a veces que no tenemos permiso y pasamos por ahí, pero después les pedimos el permiso. Entonces, la verdad que sí, sí ha sido muy buena sinergia entre todos. Entonces yo le agradezco, señor presidente, que haya tenido la confianza en nosotros, y pues ya cumplimos el sifón San Pedro. Eso sería por mi parte. Agradezco a todos, y pues seguimos a sus órdenes, señor. Gracias. Bueno, pues agradecer mucho a
las autoridades municipales, los municipios que se van a beneficiar: Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan y otros municipios del norte de Nayarit. Agradecerle mucho al doctor Navarro, que no nos pudo acompañar, tiene COVID, pero está muy pendiente y está bien, se está cuidando y le deseamos que se recupere pronto. También comentarles que este distrito de riego, Alejandro Gascón Mercado, va a comprender, va a abarcar alrededor de 40,000 hectáreas de riego. Yo tengo el propósito de entregar en mi gobierno alrededor de 100,000 hectáreas de riego. Eso es lo que quiero entregar, construidos durante nuestro gobierno. Y son 4 proyectos para lograr esa meta. Es el distrito de riego de la presa de Picacho y de la presa de Santa María en Sinaloa. Ahí son 2 distritos de riego. Estamos trabajando igual para terminar en diciembre del año próximo. Son equipos. Nosotros no damos cargos, sino encargos. Y nos importa que se cumpla y que se tenga el distrito de riego, repito, de Picacho y de la presa de Santa María, que ahí, además del distrito de riego, es la construcción de la presa con turbinas para la generación de energía eléctrica. Y llevamos en la presa un 60% de avance hasta ahora. Y el otro proyecto, porque son 2 en Sinaloa, es Nayarit y Sonora, un distrito de riego que tiene una dimensión histórica, social, de primer orden, porque es un distrito de riego en los pueblos yaquis, en el plan de justicia a los pueblos yaquis, que es la cultura, la etnia que más sufrió durante la colonia, después de la independencia y sobre todo en el porfiriato. Los querían exterminar, incluso, lamentablemente, asesinaron a 15,000 yaquis para quitarles sus tierras y sus aguas, y los deportaban al sureste a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, enequeneras de Veracruz, de Yucatán. Entonces, ahora se está llevando a cabo un plan de justicia a los pueblos yaquis. Si salimos adelante, vamos a cumplir con la meta de las 100,000 hectáreas. Y esto va a ser muy importante porque significa más productividad en el campo. No es lo mismo el temporal que el riego. Si se tiene asegurada el agua, tenemos asegurada la producción de alimentos. Y tenemos que estar pensando en eso, en la autosuficiencia alimentaria.
ahora con la pandemia y sobre todo con la guerra en Ucrania, se produjo o se precipitó la crisis económica en el mundo y hay escasez de alimentos y hay inflación. Nosotros nos protegemos más que otros países, no es para presumir, porque desde que llegamos al gobierno dijimos vamos a ser autosuficientes en producción de gasolinas y de diésel. La política de antes, durante todo el periodo neoliberal, era vender el petróleo crudo y comprar la gasolina. Es como si se vendiera naranja y se comprara jugo de naranja. Abandonaron la refinación. No se le dio valor agregado a la materia prima. Desde 1980 no se construía una refinería en el país, más de 40 años. Y las 6 refinerías que nos dejaron estaban en muy malas condiciones. Pero desde que llegamos empezamos a invertir para rehabilitarlas, las 6 refinerías. Y desde que llegamos, incluso todavía no tomaba yo posesión, y ya teníamos conseguido el terreno en donde íbamos a construir la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, que ya la iniciamos en su etapa no solo constructiva, sino ya en su etapa productiva, ya empezó a integrarse. Yo espero que para diciembre ya estemos procesando 340,000 barriles diarios con esa nueva refinería. Y les fallaron los cálculos a los expertos en el mundo con la pandemia. Pensaban que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya no era negocio, que ya los carros iban a ser eléctricos, que no se iba a usar gasolinas, y empezaron a vender refinerías en Estados Unidos. Hace como 1 año y medio estaban en venta, pero a muy buen precio, como 10 refinerías en el Golfo, en Texas. Y nosotros le echamos ojo a una y la compramos. Tiene su historia, porque les decía yo que no habían hecho ninguna refinería en 40 años. Sí hicieron una, pero en Texas, cuando Salinas de Gortari, en vez de hacerla en México, la hicieron en sociedad con Shell, en Texas, en un lugar que se conoce como Deer Park. Un negocio de esos que hacían antes. 49% de las acciones Pemex, 51% de las acciones Shell. Por lo mismo, la dirección, la operación, la administración de la refinería a cargo de Shell. Y durante todo el tiempo Pemex no recibía utilidades porque Shell tenía otras prioridades. Entonces, cuando Shell pone en venta 2, 3 refinerías, no incluye esta de Deer Park, y les mandamos a decir que nosotros estábamos interesados en comprar una refinería, pero que queríamos la de Deer Park, su 51%, para que México fuese dueño de la refinería en el 100%.
se portaron bien y además había esto que les estoy comentando, la percepción de que ya no era negocio, y nos vendieron las acciones en $600 millones. Se pagaron y todo ha cambiado. Resulta de que pues ahora las refinerías están teniendo muchas utilidades, están trabajando al 95% de su capacidad en el mundo. Por eso se incrementó tanto el precio de las gasolinas. Y ya esta refinería que compramos en $600 millones ya ha obtenido utilidades por $700 millones. O sea, ya se pagó y tenemos $100 millones de ganancia, de utilidad. Con esa refinería, con la de Dos Bocas, con la rehabilitación de las 6 que recibimos, más 2 plantas de combustible que se desperdiciaba, o era combustible que no tenía precio, combustóleo, 2 coquizadoras más, ya vamos a ser autosuficientes el año próximo. Ya no vamos a comprar las gasolinas ni el diésel. Y ya ahora, como estamos produciendo más, México tiene menos inflación en energéticos. Somos el país con las gasolinas más baratas. Cuesta menos la gasolina. No pasa nada. Es el viento. Cuesta menos la gasolina en México que en Estados Unidos y que en Europa. Entonces, esto nos ayuda. Pero así como estamos buscando ser autosuficientes en combustibles, necesitamos ser autosuficientes en alimentos. Son las dos acciones de la fórmula: autosuficiencia en energéticos y autosuficiencia en alimentos. No comprar lo que consumimos, producir en México todo lo que consumimos, y tenemos ese déficit en alimentos. Estamos comprando todavía maíz. Desde luego somos autosuficientes en maíz blanco, pero tenemos que comprar maíz amarillo, sobre todo el que se utiliza para las actividades pecuarias. En el caso del frijol, apenas ahora vamos a lograr la autosuficiencia, porque también comprábamos frijol. Ahora estamos apoyando a productores de frijol. ¿En dónde se produce el frijol? En México: Nayarit, Zacatecas, Durango, Sinaloa. Donde estamos más atrasados es en producción de arroz, porque estamos comprando el 85% del arroz que consumimos. Ahí sí dejaron caer por completo la producción de arroz. ¿Por qué planteo todo esto? Bueno, porque estos distritos de riego nos ayudan mucho a lograr ese propósito de producir más. Si logramos la autosuficiencia alimentaria, vamos a defendernos, vamos a que no haya inflación, y eso no solo es en beneficio de nuestra generación, es en beneficio de los que vienen detrás,
de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso yo agradezco mucho a la Secretaría de la Defensa, a los ingenieros militares que están aquí, y la experiencia que tengo de la actuación de las Fuerzas Armadas, de soldados que son pueblo uniformado y oficiales y ingenieros, médicos, especialistas, es que es gente acostumbrada a cumplir su palabra y no saben decir que no. Ya tienen la instrucción que en diciembre del año próximo vamos a estar inaugurando. Esté tranquilo que sí va a poder este distrito de riego. ¿Saben qué hicieron? El aeropuerto de la Ciudad de México, el Santa Lucía, como en 2 años y medio, un gran aeropuerto. Si hubiésemos continuado con esa obra de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, se estimaban 300,000 millones de pesos y se iba a terminar hasta el 2025. Los ingenieros militares hicieron el nuevo aeropuerto con 70,000 millones de pesos en 2 años. Un aeropuerto de primera. Están molestísimos los conservadores, pero no le hace que se enojen. A veces esos enojos de ellos son buenos para nuestro pueblo. Entonces, cumplieron, ahora están ayudando en 2 tramos y un nuevo aeropuerto del Tren Maya. Allá, que esa es otra cosa que les comparto. Quiero entregar, cuando yo termine mi mandato en septiembre del 24, quiero entregar 2,000 kilómetros de trenes de pasajeros. 2,000 kilómetros. Solo el Tren Maya son 1,500 kilómetros. ¿Saben cuántos kilómetros habían? Pues nada. En cuanto a tren de pasajero, solo el tren turístico, el Chepe, de Chihuahua a Sinaloa, porque acabaron con los ferrocarriles, con los trenes de pasajeros, solo dejaron los trenes de carga, privatizaron todo. Entonces, dejar más de 2,000 kilómetros de trenes de pasajeros es algo importante para que los gobiernos que van a continuar sigan construyendo el ferrocarril. Imagínense lo que fue la historia de los trenes en Nayarit. ¿Por qué Estación Ruiz? La importancia que tenían los trenes de pasajeros. Empezaron a construirse los primeros trenes de pasajeros. El primero que se construyó fue de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros. Lo inició el presidente Juárez, lo inauguró en 1873 el presidente Lerdo de Tejada. Primer tren. Luego, con Porfirio Díaz, se hicieron 20,000 kilómetros. Claro que tardó 34 años. En el poder, pero 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país. Después de la Revolución, se siguieron construyendo líneas férreas. La Revolución, ¿cómo se hizo? A caballo y en ferrocarril, porque estaba todo comunicado nuestro país. Pues llegaron estos tecnócratas
irresponsables, corruptos, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con todos los trenes de pasajeros. También por eso están molestos, porque ya no querían el tren y van a tener que subirse al tren. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Estamos haciendo estas supervisiones porque tenemos el tiempo encima y no quiero que el general residente, el general Iván, se quede solo. Ya ayer, como saben que venía, por eso son buenas también las giras. Cuando recorro el país, pues me doy cuenta, ¿no?, que están bacheando. Y bueno, voy a venir más seguido. Pero es en general. Los de Hacienda son muy duros, no son fáciles para autorizar los fondos, pero como venía, ya me informaron ayer de que hay una ampliación de presupuesto de 1,000 millones de pesos para que no se detengan y que se adelante lo de la etapa, la cuarta etapa del distrito de riego, y ustedes van ejerciendo el presupuesto, van avanzando y nosotros vamos a seguir apoyando con presupuesto. Y muchas gracias por todo lo que hacen. Muchas gracias. El micrófono. Bueno, nosotros de militares somos muy dados al reconocimiento, nos sube la moral, entonces pocas veces nos permite entrar toda nuestra gente. Yo quisiera que me permitiera que se levantara nuestra gente, que ha estado con los que... Estos son los centenarios, son los que están detrás de mí, no soy yo, son todos. Aquí está Conagua, que esto también ya es indigente, por favor, Ernesto. Si usted los ve, está integrado en un solo equipo. Ya Conagua y Sedena somos un solo equipo, con las demás dependencias, pero todos los que están ahí son los que están detrás de mí, entonces nada más ese reconocimiento. Muchas gracias. Estimado público, le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.